¿Es verdad que la autopsia no explica por qué murió Fernando? No, es incorrecto. Esta expresión, ¿sí?, es una expresión incorrecta. ¿Por qué, Martín? Vamos a ver cómo justifican ellos. Porque dice que la autopsia no mató, no explica por qué mataron a Fernando. Mataron a Fernando, ¿Por qué mataron? Porque no se murió, lo mataron. Porque ellos dicen, no explica de qué murió Fernando, hay que acordarse por qué mataron a Fernando. Claro, exactamente. Y ponen esta foto, dice hemorragia intracraneana. ¿Sí? No dice, y se hacen referencia a que el doctor Duarte no explica cuál fue la arteria que sangró, cuál fue la vena que sangró, si era un hematoma subdural. Estas son las tres posibilidades que tenemos de una hemorragia intracraneana. Un hematoma subdural por debajo de la dura madre, que genera un sangrado muy abundante, puede ser compatible con la vida. Un hematoma extradural, generalmente son más chiquitos, se contiene por el cerebro. Ahora, lo complicado de esto es la hemorragia intracraneana. Pero eso... De nada vale saber si fue la comunicante posterior, la comunicante anterior, la arteria cerebral media, la oftálmica, la que se rompió. No cambia en nada esa situación. El tema es que esta hemorragia fue la que generó un sangrado tan abundante dentro del cerebro, dentro de la cabeza, del cráneo de Fernando, que terminó generando justamente que el cerebro intente salir por un agujero que es la columna vertebral, comprima un elemento que se llama centro cardiorregulador y produzca algo que se llama paro cardíaco. Pero acá voy a la lógica. Y la lógica indica todo eso que Salemi nos está explicando, todo eso que vos, Rodi, nos explicás. ¿Por qué se da? Porque le patea la cabeza. Sí, pero es que y claro. Entonces, a ver, ¿por qué no es que estaba parado, tuvo una ACV, se cayó y se desmayó? Todo eso pasa porque alguien le pateó la cabeza. Que lo que tenemos que hacer es contextualizar la autopsia. Critican el mecanismo de la autopsia, si la autopsia está registrada, si la filmaron, si sacaron fotos, pero lo que no se puede cuestionar, lo que es incuestionable, es por qué se produjo esto. Claro. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque le patearon la cabeza. O sea, es una consecuencia de una causa, de un mecanismo que ejerce justamente una patada, que fue lo que le pasó a Fernando. Voy con otra. Poneme la anterior, por favor, Uri, querido. Porque me parece que la anterior... Este perito. La anterior es importante. ¿Cómo se llama este perito? Juan José Fenoglio. Juan José Fenoglio. De parte. En esta me quiero detener particularmente. Dijo... La zapatilla en la cara de Fernando es una lesión leve. Te lo ponemos entre comillas porque así lo dijo. A ver, recordemos que a Fernando le queda impresa en la cara la suela de la zapatilla de Thompson. Vos nos hacías el otro día la muestra marcando que si vos me apoyás la punta de la lapicera me queda la marca. Ahora, para que a Fernando lo hayan atendido, lo hayan llevado al hospital, lo hayan tratado de reanimar y cuando se hace la autopsia todavía tiene en la cara la marca de la zapatilla de Thompson, entiendo, lo vas a explicar vos fácil, que tan leve la lesión no era. Tan leve la lesión no era, Martín, y lo que dicen justamente los peritos es que, basado en cierta evidencia, ¿por qué no se registró justamente, no se hizo un corte sobre la lesión para ver cuál era la profundidad? ¿Era necesario, con una persona que estabas autopsiando, de vuelta, a ver, es un acto médico la autopsia, para determinar la causa de muerte, ¿sí? Hay que contextualizar. Vos tenés un chico que lo acaban de matar a patadas. Sí. ¿Estamos claros con eso? Creo que no hay duda. Nadie cuestiona eso, ¿sí? Ahora, ¿es necesario que vos le tengas que abrir la cara para ver cuál es la profundidad del hematoma que tiene para llegar al maxilar, por ejemplo, y poder decir fue una lesión más severa o no? El chico estaba muerto, lo estaban autopsiando de una manera correcta. Recordemos que esto fue un 18 de enero, una autopsia que se hizo. Esta es la zapatilla, esta fue la marca, perdón, la de la suela, es la que queda, y este es el puntín, es la que queda sobre el maxilar. ¿Sí? Es la que queda ahí tenés la suela de la zapatilla. ¿Esta fue la marca? La anterior, porfa. Sí. Ahí se ve claramente que esa suela de la zapatilla es la que finalmente termina impresa. Aparte, quiero que sepan algo. Nosotros, por supuesto, terminamos accediendo también a las fotos de la autopsia, que por supuesto no las vamos a distribuir jamás, ni se van a mostrar jamás, ni el gran público las va a ver nunca porque son tremendas, porque estamos hablando de cómo asesinaron a un chico. Pero ahí yo, sin ser médico, me doy cuenta claramente que se ven las marcas de la zapatilla. Se ve la marca. Un especialista. A ver, Martín, esto es lo que se ve. Se ve justamente el ondulado esto. Pero esta es la marca que termina de generar justamente la pericia escopométrica para decir, esta es la zapatilla, porque coincide precisamente con la marca.
si vos me preguntás, ¿esa patada lo puede haber matado? La verdad que no lo podemos saber con el diario de hoy. ¿Sí? Tampoco se puede saber con la autopsia. La ciencia médica no es tan exacta para decir, claro, esta fue la patada que lo mató. Que aparte... Ahora, si fue una sucesión de patadas y de golpes que terminaron con la vida de Fernando. Otra de las frases, y ya vuelvo a Dolores, porque me llama Leo Godoy, sigue habiendo novedades con respecto a lo que va a pasar en las próximas audiencias y también con lo que está por pasar en la cárcel de Dolores. Hoy es día de visitas. ¿Irán los padres a visitarlos? Algunos dicen que sí, otros dicen que no. Enseguida voy con eso. Otra de las frases que dijeron hoy los médicos, te lo estamos explicando fácil para que vos lo entiendas. La lesión en el hígado es una consecuencia del RCP. De vuelta, tratan de echarle la culpa al RCP. Lo dijeron en varias audiencias y ahora los médicos de la defensa, los médicos de los rugbyers, para que vos lo entiendas, vuelven a hablar del RCP. Sí. La lesión en el hígado, te pregunto, ¿es una consecuencia del RCP? No, está claro. A ver, recordemos de vuelta, tratemos de contextualizar el momento que estamos analizando. Es un chico que estaban autopsiando porque lo habían matado a golpes, patadas, piñas, lo que vos quieras, lo habían matado a golpes. La lesión del hígado se puede dar, sí, está descripta. ¿Sabés en qué porcentaje? 0,01% de las veces. A ver, pará. A ver, explícame de vuelta eso más fácil, no entendí. La lesión del hígado se puede dar cuando hay una maniobra de reanimación demasiado exagerada. Generalmente se da en pacientes añosos, ¿sí? Y en un porcentaje de 0,01% de las veces. O sea, las veces que haces RCP, muy poquitas veces pasa eso. Y casi nunca, te diría. A ver, y vamos a tratar de cambiar este mensaje que estamos discutiendo. Sí. La reanimación cardiopulmonar salva vidas. Ojalá hubiera más Virginias por la calle, porque esto es lo que generaría que muchas más personas se salven. Nadie diga, yo no me meto. Si a vos te dicen que sos el culpable de un crimen porque hiciste RCP, ¿quién se va a meter a hacer RCP? Totalmente, es un mal mensaje. A ver, es un mal mensaje. Pero espera, poneme la otra, por favor, Dale. Juli, porque esto también lo cuestionaron, ¿eh? A ver, ¿dónde ¿qué es se habían eso? colocado? Esto es dónde se habían colocado los elementos del cardiodefibrilador. A ver, ¿sí? ¿eso qué dijeron de eso? En la foto, cuando pudimos acceder, decía que uno de los catéteres, uno de los electrodos estaba colocado acá y el otro acá. Era una mala posición, pero recordemos que, a ver, el desfibrilador automático que hoy en día equipan todas las ambulancias que generalmente asisten a este tipo de eventos, registra esto, ¿sí? Sí. Registra una onda que se llama electrocardiograma. Si está bien registrado, el electrodo está bien colocado. No se puede, a ver, no pueden cuestionar eso. ¿Por qué? Porque en el cuerpo de Fernando había marcas acá y acá, y los doctores decían que estaba mal colocado el tema del cardiodefibrilador. Que esto podría haber agravado el cuadro. Qué impresionante esto que te explica Rodrigo, porque te lo explica claro, te lo explica fácil, para tratar de entender qué es lo que hoy intentaron meter los peritos de los rugbyers. Y me voy al otro perito, que dijo esta frase que yo recién te la adelantaba y quiero que la expliques vos, que la agarres vos, Rodri. El escrito de la autopsia da vergüenza ajena. Vos hoy a la mañana me dijiste, yo tengo la autopsia completa. Me enviaste la autopsia completa, que tiene, no sé, como 30 y pico de páginas. Sí. La analizaste, la leíste y te pregunto, ¿da vergüenza ajena la autopsia? No. No. ¿Por qué no? Porque yo no soy quien primero para cuestionar a un colega que estaba en ese momento. Es un acto médico, ¿sí? Para que dé vergüenza ajena debe haber sido un acto médico completamente aberrante. Y lo único que hizo el doctor Duarte fue analizar correctamente el cuerpo de Fernando, contextualizando que era un chico que lo habían matado recientemente a golpes, Martín. A ver, tratemos de entender esto. Lo habían matado recientemente a golpes. El doctor Duarte comenzó la autopsia el día 18 de enero de ese 2020 a las 12 del mediodía. Fernando había muerto 4:44 de la mañana. O sea, estamos hablando como 6 horas después. 6 horas después. 6 horas después. Sí, un poquitito, Es cuando 8 empieza horas la después, autopsia. él había empezado a autopsiarlo. Y todavía, perdón, vuelvo un segundo para atrás, todavía No se tenía sabe. la marca de la cabeza, de la zapatilla, Sí, de la zapatilla en la, totalmente, y todavía en la no cara. se sabía qué había pasado, ¿eh? No se sabía. Todavía no se sabía. Claro, Había porque un era chico fácil, muerte. porque es verdad, ahora es fácil ver los videos y decir, bueno, lo mataron a patadas, entonces, una vez que lees la autopsia, empieza a cerrar todo. Pero al médico le llega la autopsia sin ver los videos, sin saber qué había pasado, cuántos le habían pegado,
si le habían pegado con un fierro, con una patada, con la mano, llega sin esa información. Sin esa información, y el médico hace un relato de lo que ve inmediatamente. Poneme la otra porque quiero hacer también un poquitito... no, la otra, donde se ve esta, exactamente. A ver, dale, ¿qué es tratemos esto? de entender esto. Sí. ¿Sí? La lesión del hígado que tenía Fernando estaba más o menos en este sector. ¿Sí? Una Que es la lesión que vos de decís 7 que se hace 0,01% Exactamente, puede de las pasar. veces que se hace RCP. Exactamente. Sobre más o menos este cuadradito Sí. es donde se coloca la mano y el talón para hacer las compresiones de reanimación. Sí. Puede pasar, sí, generalmente pacientes añosos, se rompe una costilla. Fernando tenía un hemotórax, dice que no está descripto también, la pericia, no lo está diciendo la autopsia. Recordemos que la reanimación, fíjate lo lejos que está desde el punto de vista físico, ¿sí? Donde se apoya. ¿Puede haber una mala compresión? Sí, puede pasar, pero de vuelta, a ver, tratemos de cambiar ese mensaje. La reanimación cardiopulmonar salva vidas y se hace en un momento donde vos tenés un chico que no le detectás pulsos, no se le detectaron pulsos. Por eso es que Virginia comienza con la reanimación y ella estaba avalada por la Cruz Roja. Pero mirá esto, esta otra frase que tengo acá. Dice, el RCP no lo mató. Ya, si hubiesen dicho que lo mató, ya era demasiado, ¿no? Ya... Bueno, pero lo intentaron, Intentaron, pero ya si decía No te que lo olvides mató que el RCP, estuvieron cerca. No te olvides pero que no le Tomé dijeron. intentó decir... Intentó justamente. decirlo, pero dice, el RCP no lo mató, pero agravó la situación. ¿Cómo se puede entender mientras vemos el video del RCP? Y te digo de vuelta, ponete un ratito en la cabeza, en la piel, en los zapatos de esa gente que tenía un chico sin signos vitales, todo golpeado, sangrando y había que tirársele encima a hacer RCP. No es para cualquiera, no es fácil. Pero es cierto, como aseguró hoy el perito, perdón, declaran bajo juramento decir verdad, ¿no? Por supuesto. O sea, no pueden mentir, ¿no? Por supuesto. Si mienten, tienen consecuencias. Bueno, dice, agravó la situación el RCP. ¿Es cierto? Es cuestionable. ¿Por qué? Porque dicen que cuando Fernando cae, Sí. la gente lo trata de mover, pero recordemos algo, de vuelta, el contexto, Martín. Fernando tenía una lesión grave encefálica, tenía un sangrado encefálico grave. Por más que le hubiesen hecho una RCP de última tecnología o hubiese estado en una terapia intensiva, no iba a sobrevivir. Hoy una de las cosas que me parece que fue burlando, o uno de los fiscales le dijo, el doctor Payola seguramente se acuerda, le dijo, si lo hubiese agarrado, creo que la palabra fue, creo que dijo el neurólogo, si lo hubiese agarrado un neurólogo o alguien o algún especialista en ese momento, si hubiese tenido la mejor aparatología cerca, lo hubiesen podido salvar, y dijeron, creo que fue el médico oficial el que dijo, muy probablemente no. No lo podrían haber salvado ni aunque hubiese estado en una terapia intensiva. No, totalmente. A ver, si me podés poner la del cerebro, Juli, para tratar de explicar Sí. por qué no se iba a salvar, ¿Esta? Fernando. Bueno, acá está, acá, con esta la vamos a Dale. poder explicar, ¿sí? El sangrado se da dentro del cerebro, ¿y qué hace? El cerebro se conecta con la médula espinal a través de un agujerito muy chiquitito, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando el cerebro empieza a aumentar la presión por la sangre que está generando la hemorragia, empieza a comprimir el tronco cerebral. ¿Sabés qué funciona acá en el tronco cerebral? ¿Qué? El sistema cardiorregulador, Claro. lo que controla la función cardíaca. Por eso es que se empieza a comprimir, se produce algo que se llama herniación, que es el paso del contenido del cerebro por el tronco, y es lo que está generando, es lo que termina generando que Fernando tenga un paro cardíaco en el lugar. Qué bárbaro esto que estamos escuchando. Yo insisto, los peritos de la defensa tiran agua para el molino de la gente que les paga. Claro, y aparte... Pero no pueden mentir descaradamente porque están hablando bajo juramento de decir verdad. Sí, doctor. Claro, el tema es, están hablando bajo juramento de decir verdad, pero también en ese sentido ellos construyen una verdad que la dicen desde una opinión o una expertise respecto de lo que plantean. Entonces, Claro. en esa línea... Justamente es opinión, es todo Claro, opinable. Es todo pero claro, esa opinión está totalmente tendenciada, como marcaba Martín, en base a esto es lo que yo o tengo que direccionar para este lado. Digo, Claro, es lo que yo digo, Es llevar exactamente. agua para el molino Es de la exactamente. gente que a mí me paga. La causa de la muerte no está en la autopsia. Explícame, no entiendo por qué el perito dice esto. No, eso la verdad que yo tampoco lo entendí porque justamente no me acuerdo Si no lo si fue entendiste vos que Belich o estudiaste, Fenoglio. si no lo entendiste vos que estudiaste, estamos en el horno. Sí, porque no me acuerdo cuál de los dos fue Pablo el que dijo en la declaración que no estaba claro Los hoy. dos.
Los dos. Belic, Belic. Bien. Pero los ¿Por dos qué? Ahora, insinuaron lo mismo, imagínate, si no lo entiende Rodrigo Salemi, que es uno de los mejores médicos de la Argentina, imagínate el resto. Imagínate cómo entra esta frase en la cabeza de los jueces, por ejemplo. Pero tratemos de interpretarla. La causa de muerte es, como te lo expliqué recién, es el sangrado en el cerebro que generó que pase contenido del cerebro con sangre por aumento de la presión. Recordemos que el cráneo es un elemento duro. Y si vos empezás a meter líquido a presión por acá adentro, que es la sangre, esto trata de salir por este agujero y no tiene otro lugar por donde salir. No tiene otro lugar por donde salir. ¿Qué pasa? Comprime este lugar, produce justamente la lesión en el tronco cerebral, que también puede haber sido por hiperextensión de la cabeza debido a las patadas. También puede haber sido por eso. De vuelta, a ver, murió por golpes. Lo mataron a golpes. No es que murió por un ACV o un sangrado hemorrágico de causa natural. Esta otra frase también me parece muy interesante. Interesante para analizar, por supuesto. Creo que Fernando no murió en el lugar. Creo que Fernando no murió en el lugar. Acá no solamente te pido que me expliques el sentido de esta frase, sino qué cambiaría. O sea, ¿qué cambia que haya muerto en el lugar o que haya muerto en otro lugar? ¿Por qué hacen hincapié en esto? Y si efectivamente es así, ¿no murió en el lugar? A ver, la muerte es un proceso que puede durar instantes, segundos, minutos u horas. No lo podemos saber. A ver, ¿qué es esto, Martín? ¿Qué podemos analizar con esto que dice Fernando? Porque lo explicaron y le dieron un sustento. Porque cuando llega la ambulancia con el desfibrilador, lo conectan, empiezan a paletearlo. De hecho, Fernando tiene 2 lesiones compatibles con las descargas de los electrodos. O sea, cuando le dan con el desfibrilador en el momento. Se coloca el desfibrilador automático, se coloca esto, tiene registro, se ve un registro cardíaco, pero no tenía actividad del pulso. No hay que dejar de prestar atención a todas las declaraciones. ¿Qué quiere decir? Porque el doctor dice, lo cargaron a la ambulancia y lo llevaron al hospital. Muchachos, ¿qué hacemos en ese momento? ¿No lo cargamos a la ambulancia y lo llevamos al hospital? Hay que contextualizar. Yo me acordaba, y voy a tratar de hacer una metáfora o un análisis un poco más profundo. ¿Se acuerdan la película Sally, la del piloto? Sí, que se cae al río Hudson cuando justamente lo están indagando. La agencia americana de aviación dice, ¿por qué no tomó usted la decisión y hacían pruebas, los pilotos de pruebas, justamente con los simuladores, y todos llegaban al aeropuerto? Dice, ¿y el elemento humano? Claro, porque desde que estar llegan los en el pájaros lugar. hasta que toma la decisión, hay que estar en este lugar. Yo, si hubiese sido médico de la ambulancia, lo cargo a la ambulancia y lo llevo al hospital, aunque no tenga signos vitales, porque tengo que tratar de darle una oportunidad de sobrevida a este chico. Pero hay que estar en el lugar. Por eso. Hay que estar en el momento. ¿Qué más dijeron los médicos? Pablo Ponzone, dale. Quiero ponerte en contexto porque en el mismo relato de los peritos hay contradicciones. Fíjate respecto a lo que decía recién Rodrigo Salemi. Fernando Báez, dice uno de los peritos, inicia su cuadro hacia la muerte por golpes en el cráneo de determinadas intensidades que no quedaron claros en la autopsia. El escrito de la autopsia da vergüenza ajena. Habla y le preguntan sobre el RCP y dice, no fue el RCP lo que mató a Fernando Báez, pero contribuyó, pero agravó la situación. Agravó la situación. Y le preguntan, ¿por qué? Porque por la movilización. Claro. El fiscal García... Frenate ahí. ¿Qué significa esto de la movilización? O sea, dicen, lo movieron y eso agravó la situación. ¿Pero qué hace? ¿Lo tenés que dejar sin tocarlo? No se le hace RCP. Si el mensaje siempre es lo contrario, es, che, hay que hacerle RCP a una persona que está sin signos vitales o por lo menos que está sufriendo algún tipo de problema de salud. De vuelta, tratemos de contextualizar la situación. Si vos encontrás a una persona, como le pasó a Virginia, sin signos vitales, tirada a la calle y ves que no tiene pulso, haces la reanimación. No sabés si se golpeó la cabeza, no tiene pulso, está prácticamente ya sin vida. ¿Qué hacemos con esto? Ojo con el mensaje que estamos dando. Hay que entrenarse, como hizo Virginia, porque tiene una acreditación en la Cruz Roja para realizar RCP y hay que hacerla, hay que animarse. El fiscal García continuó con las preguntas al perito Belic y le pregunta, usted manifestó que le daba vergüenza la autopsia. ¿Puede haber sucedido que la autopsia se realizó en forma correcta y que el informe no refleja eso? Atención. Sí, puede estar bien hecha la autopsia y mal informada. Tras aclarar esto, el abogado Fabián Améndola, que es parte de la querella, comenzó con una serie de preguntas
también para el perito Velic, que asegura que la causa de muerte no está plasmada en la autopsia. A ver, pará, quiero que explique. Dale, terminá eso y explica ¿El Rodrigo. acta se refiere al origen de los traumas? O sea, las razones por las cuales ese cuadro y proceso de muerte comenzó. No. Dice, no recuerdo si menciona si fue el origen de los traumas. Sí que hay una persona politraumatizada en el suelo. El aplastamiento del hígado, le pregunta Méndola, y ya terminamos, ¿puede haber sido con el pie en vez de con las manos? El tema es que dice Velic, es que no hay lesión en la piel. A ver, No, Entonces- a ver. Por ahí no está descripta en la autopsia la lesión en la Es el piel. informe que- Claro, el informe escrito que hace el médico forense. Pero recordemos que la lesión en el hígado existe, está informada, había sangre dentro de la cavidad y eso puede ser realizado por dos mecanismos, por dos elementos. O un puñetazo, pero generalmente deja marcas por el tema del mecanismo en el cual se produce. Recordemos que los nudillos son elementos mucho más romos que un calzado, que una zapatilla, o una patada Más duro, de alguien. decís vos, más no, duro. son más romos. Ah, Entonces, más, la superficie de contacto es más chica. Exactamente, Entonces, si más a vos te puro. pegan una piña, generalmente te dejan marcados los nudillos, te dejan hematomas. ¿Qué pasa? Esto se llama traumatismo cerrado de abdomen. ¿sí? ¿Puede ser una patada? Sí, tranquilamente puede ser una patada. El hígado es fácilmente desgarrable con algún tipo de golpe. Esto puede haber sido lo que también le pasó a Fernando. El perito Fenoglio Martín Sí. le responde a Hugo Tomei en un momento. ¿Recuerdan la placa que mostramos recién en la que dice que la patada de Thompson en la zapatilla no, que fue una herida lesión leve. una lesión leve? Entonces le preguntan, la definió como lesión leve. Para investigar la fuerza de esta lesión, si uno se toca la mejilla, hace un repliegue sobre el borde del maxilar, dice. Por lo tanto, es muy común que en una lesión como esta, el lado interno de la boca quede marcado con los dientes. No se investigó. Como esa marca de dientes no hay, él plantea que esa lesión fue leve, Rodrigo. A ver, de vuelta, ¿en base a qué uno puede pensar que fue leve? 8 horas después tenía la marca de la piel, tenía la marca de la zapatilla sobre la piel. 8 horas después del trauma. ¿sí? ¿Puede haber sido la lesión que lo mató? Puede haber sido que no. ¿sí? Eso, a ver, podemos cuestionarlo. El tema es que Fernando estaba muerto con un politrauma de cráneo. Fueron muchas patadas, no una sola, porque lo que van a tratar de hacer... Sí. Porque por eso Fernando Burlando el primer día nos dijo, ¿te acordás que nos dijo? Sí. Son muchas patadas las que lo Y mataron no a se Fernando. puede determinar qué patada de todas fue la que finalmente lo terminó matando. Te hago una consulta, Rodri, que no tiene que ver puntualmente con la autopsia de Fernando. Pero los rugbyers vienen diciendo en sus declaraciones, vimos cómo le pegaban a uno de nosotros. Claro. No identifican a quién. Pero vos como médico y lo que marca la lógica, si le están pegando a alguien, ¿no debería quedarle marcas en el cuerpo? A ver. No hay ningún rugby que tenga marcas en la cara de haber sido golpeado. ¿De qué manera le estaban pegando? Cosa de que Claro. tuvieron que teóricamente ir a interceder si en el cuerpo de ellos no hay lesiones. Cuando se contrasta esto con el informe médico, cuando ellos los detienen, porque recordemos que a ellos los detienen, se traslada a una comisaría, viene el médico de la policía y hace una descripción de la persona que está ingresando a la unidad. ¿Es así o no es así? Sí, es así. ¿Me equivoco, doctor? No, para es nada. Es así, bien. En esos informes no hay ni uno que diga que algunos tenían lesiones que habían sido otorgadas por una riña, que habían sido otorgadas por un puño, por una patada. Ahora, lo que sí dicen es que tenían lesiones justamente en los nudillos, por ejemplo, que eran lesiones de golpes que ellos habían otorgado. Déjame que te sume algo. Dale, Doc. Es tan importante esa pericia que se realiza antes del ingreso a un centro de detención en orden de resguardar el hecho de que existan futuras denuncias respecto de agresiones en el centro de detención. No existieron en el momento, no existieron con posterioridad, pero respecto de esas pericias, hoy los peritos de parte No no dijeron nada. impugnaron ni dijeron nada, porque justamente de esas pericias se desprende el relato fantasioso que hacen, Claro. que tiene que ver con una opinión de parte. Y de parte es simple, es una parte que carece de imparcialidad. Claro, eso es lo que hay que entender en estas situaciones. Ojo, está bien que haya peritos de parte. ¿Por qué? supuesto. Porque
por supuesto, a ver, si el doctor Pallarola es abogado de una de las partes, él no puede ir a analizar la autopsia porque estudió para abogado, no estudió para médico. Él no puede ir a analizar la pericia informática porque no tiene esos conocimientos. Por eso contratan auxiliares de los abogados que van y chequean la autopsia, la pericia tecnológica y, por supuesto, te vuelvo a repetir, les pagan y cobran bastante, y en dólares, y van y hacen ese trabajo. Y por supuesto que tiran para el lado de la defensa, pero tampoco o de la querella o de quien le pague, de la parte que lo contrató. Pero tampoco se puede decir cualquier cosa. No sé vos qué opinás, Rodri, en general de lo que dijeron con esto que vos estuviste analizando de la autopsia. Vos leíste la autopsia, es un informe de 30 y pico de páginas donde está todo descrito punto por punto. El informe y la pericia sobre ese informe de la autopsia. Son dos cosas distintas. ¿Cómo es eso? A ver, explícalo. Hay dos Una documentos. cosa es el acto médico que hace el doctor Duarte, donde describe lo que va realizando, ¿sí? Que se hace de hecho de puño y letra, con gráficos. Y otra cosa es la pericia que hacen los peritos de parte sobre este acto médico. ¿Sí? Entonces vos estás haciendo un análisis de un acto médico en el cual no estuviste presente, pasó hace 3 años, y hay un montón de cuestiones de contextualización que son completamente invalorables.